doctora Yomara Gavilanes, somos el equipo número 1, está conformado por Diana Vera y quien se dirige a usted, Yomaira Ceballos. El tema a tratar es conceptos básicos de fisiología. La fisiología es una de las ciencias fundamentales dentro del campo de la salud, ya que se encarga de estudiar las funciones vitales y los procesos que permiten el funcionamiento armonioso del organismo. A través de su análisis se puede comprender cómo los diferentes órganos, tejidos, células y sistemas se interrelacionan para poder mantener el equilibrio interno. Este proceso se lo conoce como homeostasis. Esta ciencia permite entender fenómenos como la circulación, la respiración, la digestión, el control hormonal, actividad nerviosa, regulación térmica, metabolismo energético, entre otros. Además, se apoya en disciplinas como anatomía, bioquímica, física, genética y microbiología para poder interpretar de manera integral los mecanismos biológicos que garantizan la supervivencia, adaptación y respuestas del organismo ante estímulos internos y externos. El estudio de la fisiología ha evolucionado desde enfoques filosóficos antiguos hasta convertirse en una ciencia experimental basada en el método científico. Gracias a investigaciones históricas como las que se realizó por William Harvey sobre la circulación sanguínea y Claude Bernard sobre el medio interno, se establecieron los principios básicos que permitieron desarrollar esta ciencia. Actualmente, la fisiología incluye áreas como neurofisiología, endocrinología, fisiología celular, cardiovascular, respiratoria, renal, digestiva y muscular. Cada una es encargada de analizar funciones específicas. Asimismo, se aplica directamente en el diagnóstico clínico, la interpretación de las pruebas de laboratorio, la farmacología, la investigación biomédica y el desarrollo tecnológico de la salud. Comprender los principios fisiológicos resulta indispensable para los profesionales de las ciencias médicas, ya que permite diferenciar los valores normales de los alterados, identificar procesos patológicos y establecer estrategias terapéuticas. En el laboratorio clínico, la evaluación fisiológica se refleja en pruebas que determinan niveles hormonales, funcionamiento renal, equilibrio ácido-base, gases arteriales, metabolismo glucídico y muscular, entre otros. Esta disciplina es esencial en áreas como la medicina, enfermería, laboratorio clínico, fisioterapia y ciencias del deporte. Históricamente, la fisiología surge desde la antigüedad, especialmente con los estudios de Hipócrates y de Galeno, aunque fue William Harvey quien revolucionó esta ciencia al poder descubrir y describir la circulación sanguínea en el siglo XVII. Con el desarrollo de la microbiología, la bioquímica y la física, esta ciencia evolucionó profundamente, permitiendo aplicar fundamentos experimentales para explicar procesos corporales. Actualmente, se considera una ciencia experimental y aplicada, ya que se basa en pruebas clínicas y de laboratorio para validar los mecanismos fisiológicos. La fisiología integra conceptos de física, química, biología, biotecnología y neurociencia para entender cómo funciona el cuerpo en condiciones normales. Es una disciplina activa que funciona con nuevas investigaciones relacionadas con genética, estudios moleculares y biofísica. Su estudio permite comprender cómo se alteran las funciones fisiológicas ante procesos patológicos, lo que la convierte en la base para la medicina preventiva, diagnóstica y terapéutica. La fisiología humana estudia especialmente el funcionamiento del organismo mediante análisis de consumo metabólico, intercambio gaseoso, funcionamiento cardíaco, control endocrino y capacidad de respuesta frente a estímulos. Para esto, emplean modelos matemáticos, instrumentación clínica y técnicas de laboratorio que permiten evaluar funciones vitales, es decir, no solo se limita únicamente al estudio descriptivo, sino que también analiza de manera cuantitativa y cualitativa cada uno de estos procesos.
También es importante destacar que la fisiología no estudia únicamente la función de órganos independientes, sino la integración entre sistemas. Analiza cómo el sistema nervioso controla la frecuencia cardíaca, cómo el sistema endocrino regula el metabolismo y cómo el sistema respiratorio mantiene el equilibrio de gases en la sangre. Esta interrelación convierte la fisiología en una ciencia holística, base de todas las ciencias de la salud. Las ramas principales de la fisiología. Las ramas principales de la fisiología se divide en múltiples ramas que abarcan distintos niveles de análisis y enfoques de investigación. Una de las principales es la fisiología celular, que estudia los procesos bioquímicos y electrofisiológicos dentro de una célula, como la intercomunicación intracelular, el transporte de la membrana, la síntesis proteica y producción de energía. La fisiología de tejidos analiza cómo las células se agrupan y funcionan de forma coordinada para poder formar estructuras especializadas, mientras que la fisiología de órganos estudia funciones específicas como la contracción muscular, filtración renal o secreción hormonal. Otra rama fundamental es la fisiología sistémica, que se enfoca en el estudio de sistemas como el cardiovascular, respiratorio, nervioso, endocrino, digestivo, renal e inmunológico. También existe la fisiología comparada, que analiza las diferencias funcionales entre especies para comprender mecanismos evolutivos y adaptativos. Asimismo, la fisiología del ejercicio estudia cómo el cuerpo responde a la actividad física, incluyendo cambios metabólicos, respiratorios y musculares. La fisiología también se divide en ramas clínicamente relevantes como la fisiología patológica, que analiza cómo se modifican los procesos fisiológicos ante las enfermedades. La fisiología endocrina se enfoca en glándulas y funciones hormonales, mientras que la fisiología cardiovascular analiza la dinámica sanguínea, presión arterial y funcionamiento del corazón. La neurofisiología es otra área central que estudia cómo el sistema nervioso procesa señales y controla funciones corporales. En el campo del laboratorio clínico, la fisiología tiene alta relevancia porque permite interpretar resultados de exámenes que reflejan el estado funcional de órganos, como pruebas de función renal, hepática, pulmonar, ácido base, gases arteriales, metabolismo lipídico y glucídico. Para profesionales de la salud, conocer estas ramas es esencial para correlacionar alteraciones de laboratorios con trastornos fisiológicos. Cabe destacar ramas modernas como la fisiología molecular, neuroendocrinología y fisiología del estrés, que se enfocan en la relación entre mente, reacción hormonal y actividad fisiológica. Estas subramas han permitido comprender fenómenos como la depresión, ansiedad, obesidad, enfermedades autoinmunes, resistencias metabólicas y adaptación a ambientes externos. Niveles de organización fisiológica. El estudio de la fisiología se aborda mediante niveles jerárquicos que comienzan con el análisis molecular, fundamentado en reacciones bioquímicas, síntesis proteicas, movimientos iónicos y mecanismos genéticos. A nivel celular, se evalúa cómo las células metabolizan nutrientes, generan energía mediante ATP, adenosintrifosfato, controlan el equilibrio osmótico y responden a señales hormonales y neurotransmisores. Posteriormente, en el nivel tisular, se analiza cómo grupos de células se organizan estructuralmente para cumplir funciones específicas, como el tejido muscular, nervioso, epitelial o conectivo. A nivel de órganos, la fisiología se centra en funciones más complejas como la filtración renal, contracción cardíaca, regulación de la temperatura corporal y digestión. Cada órgano interactúa de manera coordinada con los demás sistemas mediante mecanismos de regulación que mantienen la homeostasis. El hígado metaboliza nutrientes, el corazón impulsa la sangre, el riñón elimina desechos y los pulmones intercambian gases necesarios para la respiración celular.
En el nivel sistémico se estudia cómo conjuntos de órganos trabajan de forma integrada para cumplir funciones vitales. Un ejemplo es el sistema cardiovascular, formado por el corazón y los vasos sanguíneos que transportan oxígeno, nutrientes, hormonas y eliminan desechos metabólicos. También está el sistema nervioso, encargado de transmitir y procesar información, y el sistema endocrino, que es el que regula funciones mediante hormonas producidas por glándulas. El nivel de organismo completo incluye la interacción global entre sistemas y las respuestas hacia estímulos externos e internos. Aquí, el cuerpo adopta mecanismos de adaptación como la termorregulación, el ajuste del ritmo respiratorio durante el ejercicio o la activación de respuestas inmunológicas frente a infecciones. La fisiología también analiza cómo el organismo se adapta a diferentes condiciones como altitud, estrés o desnutrición. Principios fundamentales de la fisiología. Tenemos lo que es la homeostasis y la regulación. La homeostasis es el concepto central de la fisiología, ya que se refiere a la capacidad del organismo para mantener constantes sus condiciones internas, como temperatura, el pH, la presión arterial, también los niveles de glucosa y la concentración de electrolitos. Incluso ante estos cambios externos, para lograrlo, el cuerpo utiliza mecanismos de retroalimentación negativa y también positiva. El modelo más común es la retroalimentación negativa, donde un cambio es una variable desencadenada, una respuesta que la contraste y pues devuelve a su rango normal. También, por ejemplo, cuando la temperatura corporal aumenta, las glándulas sudoríparas incrementan la producción de sudor para disparar el calor. También tenemos como otro ejemplo es el control de la glucosa sanguínea, donde el páncreas libera insulina cuando los niveles están altos y glucagón cuando están bajos. Estos procesos permiten una regulación dinámicamente estable. La retroalimentación positiva es menos común y ocurre cuando una variable estimula su propio aumento, como ocurre durante el parto con la liberación de oxitocina. También la regulación fisiológica también depende del sistema nervioso central y periférico, que detecta cambios mediante receptores sensoriales y transmite señales para activar respuestas correctivas. Además, el sistema endocrino participa liberando hormonas que actúan a largo plazo. La integración de ambos sistemas es crucial para la coordinación fisiológica, como en el control del crecimiento, el metabolismo y la respuesta al estrés. Pues también tenemos lo que es la importancia clínica y en ciencias de la salud. Pues la fisiología es una ciencia fundamental para la medicina y todas las disciplinas relacionadas con la salud, ya que nos permite a nosotros comprender cómo funciona el organismo en condiciones saludables. Esto es indispensable para poder determinar cuándo existe una alteración, desarrollar diagnósticos precisos, también establecer tratamientos adecuados y evaluar pronósticos. También pues la formación fisiológica pues prepara a los profesionales para analizar comportamientos funcionales del cuerpo y correlacionarlos con estas enfermedades. En el laboratorio clínico, la fisiología es la base para entender el significado de los valores obtenidos en el análisis de una sangre, orina, secreciones y otros fluidos. Pues los parámetros fisiológicos permiten establecer rangos de referencia, valorar alteraciones metabólicas y también comprender la respuesta del organismo ante intervenciones médicas o también como son farmacológicas. Su estudio es también esencial para diseñar protocolos de recolección de muestras, también el control de calidad. A nivel terapéutico, conocer cómo actúan los fármacos sobre los procesos fisiológicos es fundamental para evitar reacciones adversas y maximizar su eficacia. La farmacología se basa directamente en la fisiología y la fisiopatología. Además, también nos permite conocer cómo interactúan los sistemas corporales,
con medicamentos y cómo el organismo reacciona mediante los procesos de absorción, distribución y metabolismo y también la eliminación. Asimismo, la fisiología se utiliza para diseñar estrategias de prevención de enfermedades, el control nutricional y el manejo de pacientes críticos y procedimientos como lo es la ventilación mecánica, el monitoreo hemodinámico, la diálisis, la transfusión y la terapia intensiva. Pues también la clave en el desarrollo de medicina personalizada basada en la respuesta fisiológica de cada individuo. También tenemos lo que es la relación de la fisiología con otras ciencias. La fisiología se relaciona estrechamente con la anatomía, ya que mientras ésta utiliza estudios la estructura de los órganos, la fisiología explica cómo funciona. También se vincula con la bioquímica para entender las reacciones químicas que nos permiten las actividades celulares, y con la física para interpretar fenómenos como la presión arterial, el movimiento de fluidos, o también pues las condiciones nerviosas. Además, la genética influye en la expresión de las proteínas que regulan funciones vitales, así permitiéndonos comprender pues cómo predisposición hereditaria alteran nuestra fisiología. También en ciencias de la salud y el laboratorio clínico, la fisiología es muy esencial para interpretar resultados de pruebas diagnósticas, como los niveles alterados de la creatina reflejan problemas fisiológicos en el riñón, mientras que cambios hormonales indican alteraciones endocrinas. Pues también se relaciona con la fisiopatología, ya que esta estudia cómo las enfermedades modifican la función normal de nuestro cuerpo. Y pues con la farmacología, que esta pues analiza cómo los medicamentos actúan sobre procesos fisiológicos. La fisiología celular y molecular. La fisiología celular, pues, esta analiza cómo las células ejecutan funciones esenciales como producción de energía, transporte de sustancias y la comunicación. Las mitocondrias, pues, estas generan ATP para los procesos metabólicos, mientras que la membrana celular regula la entrada y la salida de las moléculas mediante canales iónicos, difusión, los osmosis, el transporte activo, pues este nivel los receptores celulares permiten respuesta a estímulos hormonales o también químicos. A nivel celular, los procesos fisiológicos dependen de relaciones bioquímicas en la interacción entre enzimas, las vías de señalización y la expresión genética. Pues la comunicación entre las células ocurre mediante neurotransmisores. Pues estas señales hormonales o uniones intercelulares en laboratorio clínico, este conocimiento permite interpretar como son las enzimas hepáticas, marcadores de daño celular, las hormonas y los electrolitos. Pues estos son fundamentales para evaluar el estado funcional del organismo. La fisiología del sistema nervioso, pues este controla y coordina todas las funciones del cuerpo mediante lo que son los impulsos eléctricos y pues señales químicas. Este individuo está dividido en el sistema nervioso central, que pues es el cerebro y la médula espinal, y el periférico, pues que son los nervios. Su funcionamiento se basa en la transmisión de señales entre neuronas mediante sinapsis, donde actúan neurotransmisores como lo es la dopamina, serotonina y pues también la acetilcolina. También este sistema regula funciones automáticas como la respiración y la frecuencia cardíaca, así como actividades conscientes como el movimiento y el pensamiento. En el laboratorio clínico, la evaluación de la función nerviosa se refleja en pruebas como lo que son los electrolitos, la glucosa, las gases arteriales o la determinación de los neurotransmisores. Pues también las alteraciones en la fisiología nerviosa pueden asociarse a trastornos como lo que son las convulsiones, el estrés,
la neuropatía y también lo que son los neurodegenerativas. Comprender estos mecanismos es vital para el diagnóstico y el tratamiento adecuado. La fisiología endocrina y el control hormonal. La fisiología endocrina estudia cómo las glándulas secretan hormonas que viajan por la sangre para regular funciones como es el crecimiento, el metabolismo, la reproducción y el equilibrio de líquidos. Las las hormonas como la insulina, la tiroxina, el cortisol y la hormona del crecimiento, pues estas actúan sobre órganos específicos, generando respuestas fisiológicas determinadas. Este sistema utiliza mecanismos de la retroalimentación para mantener el equilibrio hormonal. En el laboratorio clínico, la evaluación de endocrina se realiza mediante pruebas como el perfil de tiroides, la cortisol, la insulina, la glucosa y la prolactina. Las alteraciones hormonales se relacionan con enfermedades como la diabetes, la hipotiroides, el síndrome de metabólico y los trastornos menstruales. La fisiología endocrina es la clave para mantener cómo los desequilibrios hormonales afectan al organismo y cómo se corrigen mediante tratamientos. La fisiología utiliza métodos experimentales, clínicos y de laboratorio para analizar cómo funciona el organismo. Entre las técnicas más comunes están lo que son la medición de precisión arterial, lo que es el análisis de gases en sangre, la prueba de función pulmonar, electrocefalograma, electrocardiograma y los estudios metabólicos. También utiliza microscopía, cultivos celulares y simulaciones mediante modelos matemáticos para comprender cómo son los procesos complejos. En el laboratorio clínico, estos métodos permiten evaluar parámetros fisiológicos que indican el funcionamiento de órganos y sistemas. La integración entre observación clínica y el análisis bioquímico facilita la interpretación de las alteraciones fisiológicas y su relación como patologías. Gracias a estos métodos, la fisiología evoluciona constantemente y permite avances lo que es en la medicina, en los diagnósticos tempranos y también el tratamiento personalizado. Como análisis tenemos que la fisiología es la ciencia que se encarga de estudiar cómo funcionan las paredes del cuerpo humano. Entre otras palabras, pues no se trata solo que en saber qué órganos tenemos, sino también entender cómo trabajan y cómo se comunican entre sí y qué procesos permiten que el cuerpo se mantenga vivo y en equilibrio. Gracias a la fisiología podemos comprender cómo late el corazón, cómo respiramos, cómo los músculos se contraen o cómo el cuerpo obtiene energía de los alimentos. Es como conocer el mecanismo interno de nuestro cuerpo, ya que es algo muy fundamental para nosotros como futuros profesionales del área de salud. Un punto importante de la fisiología es que esta estudia procesos normales del organismo, es decir, lo que debería ocurrir cuando una persona está sana. Esto es clave para entender lo que es normal, como podemos detectar cuando algo no lo es, como en una enfermedad de alteraciones. También la fisiología se relaciona mucho en el área como lo que es la anatomía, la bioquímica, la patología, ya que trabaja en conjunto para explicar cómo está estructurado nuestro cuerpo, cómo actúa en condiciones reales. En conclusión, pues la fisiología se consolida como una ciencia esencial en el campo de la salud, ya que pues nos permite comprender de manera clara y detallada el funcionamiento integral del cuerpo humano en condiciones normales, convirtiéndose así en la base para identificar cualquier alteración o proceso patológico, ya que a través del estudio fisiológico se reconoce cómo los diferentes sistemas corporales trabajan de forma coordinada y armónica, lo que evidencia la complejidad y la perfección del organismo, así como la importancia de mantener el equilibrio interno para el adecuado desempeño de sus funciones. El conocimiento fisiológico proporciona las bases científicas necesarias para el aprendizaje de las áreas complementarias como son la bioquímica, la anatomía, la patología y el diagnóstico clínico, así facilitándonos la interpretación de resultados
y fortaleciendo la capacidad del análisis en la formación profesional. La fisiología también permite entender las respuestas adaptativas del cuerpo frente a estímulos externos e internos, como el ejercicio, el estrés o los cambios medioambientales, demostrándonos la capacidad del organismo para así autorregularse y preservar su estado de homeostasis.